Hola Gaby, ¿cómo va? ¿Me oís? ¿Se escucha? Hola Lauri, ¿me escuchás? Ahí te veo. Estás muteada vos. Ahí está. Ahora Ahí sí. está. Ahora sí. Ahora sí te escucho. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, El genial. doctor Mariani está despertando. No. Lo agarramos con los pelos parados. Es muy temprano, Sole. 8:30 tendría que haber sido. Tempranísimo, te digo. ¿Qué No, no es sé, que Gaby me Sole? dijo a las 8, yo dije 7:30 también puedo, ¿no? Dijo el doctor Maliani, a esa hora duerme. Sí, Está tal bien. cual, tal Si cual. puede, duerme, ni hablar. Lo dejan. Si lo dejan, duerme. ¿Ya alguien más? ¿Saben si se conectaba? No, pero Ceci no, porque no sé qué reunión de qué tenía. ¿Y Mauri? Yo quería armar esto en la salita ahí, viste, como de reunión. Pero Claro. no, me olvidé, no pude traer mi compu, entonces nada. Y Mauri debe estar al caer, Sole. sí, se debe estar por venir. Están 2 segunditos, Sole. No ven el Dale. contacto, no ven nada. Vino tu pacientita ayer, Lauri. ¿Y cómo te fue? Bien, ¿Cómo te fue con charla, esta? charla mucho, ya se está recomponiendo del COVID. ¿Viste cómo está? Débilmente. No, pero re bien, charlamos un rato largo, se quitó todas las dudas. Nada, Está súper bien. Esa era la idea. claro, tal cual, me parece que esa era un poco la idea. Sí. ¿Y cuándo se tiene que vacunar ella, A Sole? los 6 meses de la infección aguda, Vale. septiembre. Sí. Pero bueno, tiene un hijo viviendo en Buenos Aires, así que le dije que ese se tiene que vacunar. Y la hija también tuvo. Y la hija, claro, tuvo el cuadro clínico, no está chequeado, pero también se va a tener que vacunar. Sí, tal cual. ¿Y le hiciste certificado, Sole? Yo le hice certificado, le digo, ¿estás para no trabajar? Yo la veía muy bien. Entonces le digo, por ahí es verdad que estás como en la convalecencia, en donde tenés menos energía. Eso también es cierto. Puede que en vez de atender la totalidad de pacientes que atiendas un poco menos. Me dice, sí, yo quiero eso, yo no quiero no venir al hospital. Quiero, pero por ahí no estar full time. Bueno, así que le puse eso. ¿Cuándo vas a hacer eso de venir?
¿Qué haces, Gaby? Ahí estamos. Estábamos sin audio, no sé qué pasó. Gracias, Mari. ¿Cómo Sí, ahí, está? ahí perfecto. Ahí las escucho Vine perfecto. para que me asistan, porque no podía. Hola, Mari. Ah, las chicas no Hola. podían. No lo podía, no podía poner el audio, no entiendo por qué. Estaba como bloqueado. ¿Todo bien, Perfecto. Sole? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, buenísimo. ¿Quién está, Laura, ahí? Está Lauro, está Jorge y está por llegar Mauri, aparentemente. Ah, buenísimo. Unos poquitos. ¿Qué onda? Y no sé qué más. Ceci me decía Laura que no podía, tenía una reunión. Ceci estaba haciendo una presentación en el colegio secundario hoy, de Ah, un trabajo de salud mental que hicieron. Justo tenían que hacer la devolución, ¿no? Y me dijo que empezaban 8:30, algo así. Así que estaba complicado. Pero se compartió a todos lados porque ella lo compartió a todas sí, pero no las sé. Ah, bueno, localidades. algunas enfermeras por ahí. Acá se prendieron un montón de enfermeros y enfermeras, Hola, Ale. pero Sí, pero acá lo compartieron a todos, ¿eh? Pero bueno, no sé. Ahora, hola, Laura. Buen día. ¿Vos le mandaste a los enfermeros, Gaby? Sí, César en realidad mandó a todos y no sé, la verdad, mandó a todos los grupos, me dijo, al hogar y acá al hospital. Ahora nada, voy a preguntar igual. por ahí Hola, buen estaba día. bueno porque acá cuando yo la hice hace 2 semanas éramos como 50, 60. Sí, Eh, es una pena. sí, es una pena porque en realidad empiezan a saber un poquito más de dengue todo el resto del sistema de salud, más que nada por Sí, el año que en viene, realidad, porque ahora se va a terminar, pero para el año que viene, que todo el mundo sepa de qué se trata el dengue, por ahí está bueno. Pero bueno, nada, si se convoca y no vienen, ¿qué van a hacer? sí, tal cual. Eso después se verá. Claro. Pero bueno. Hola, chicas. Ahí voy a hablar con los chicos. Avísame, espera 5 minutos, en cuanto empezamos. También le compartí a Cachi. Ah, mira, Cachi, no sé, no sé mucho, no lo veía. Capaz que se... A ver si él podía o no. Sí, Yo porque tengo que ir a los PI y no tengo mucho tiempo, tengo hasta yo dije a las 9 iba hoy en vez de a las 8. Pero ok, bueno, cuando si vos no cuando querés esperábamos más. empezar, no hay problema. No, esperamos a Jorge y arrancamos, no hay problema, Dale. que sabemos que es el que está. Bueno, y había dos dengue. La chica esta que vi, Belén, ¿y qué otro más? Y una chica que está estudiando en La Plata, se fue. Ah, ¿y reviene ella también? Y no sabemos porque se fue. Ah, pero no tenemos No, ni idea. acá se fue bien. Acá se fue bien, estuvo internada 2 días, creo. Bien, Estaba perfecta la piba. perfecto. Sí, los jóvenes. Siempre, viste, con esas alteraciones de laboratorio, pero ella estaba Claro, muy bien. claro. Pero ella bien. Y había otro que habíamos mandado, ella bien, y había otro que habíamos mandado, ¿te acordás que yo te dije, yo igual le pedí Citomegalo, Epstein, qué sé Sí, yo? sí. Bueno, le dio positivo para Epstein. Para Epstein-Barr, mira, Sí. Y el daba dengue para vino, dengue. y vino negativo, ¿Y qué vino negativo? ¿El NS1 o los anticuerpos? los dos. Ah, los dos. Perfecto. No, no, entonces no, porque digo, capaz si vino el NS1 negativo, tenía como tanta No, clínica de dengue. No, no, pero si vino IgM ya negativa, chau, fue, no es. igual cuando le sacamos la muestra a él estaba febril todavía. Ah, con lo cual debiera. En ese uno le tendría que haber dado positivo. Si bien tenía muchos días de fiebre, era como el 9.º día cuando vino y se internó, Ah, no, sí. ¿Y qué, estaba febril.
Esos test sirven hasta al quinto día y algunos dicen que hasta el quinto más o menos. Sí, tal Pero cual. el NS1 sirve poquito, sí. No, para la charla. ¿Qué pasó? Tenemos la charla de dengue. ¿Ahora? Sí, en este momento estamos en línea. Vamos con el... ¿Sabes que tenemos acá la brisa? Vamos donde quieran. Yo te voy a decir, pero... Y bueno, quería yo también. Pero la guardia, bancalo media hora. Vos tenías a las 8:30 consultorio porque vos lo decidiste. Y bueno, bancalo. Puse en el grupo ayer. Bueno, estamos. ¿Qué ¿Sí? quieren acá o allá? ¿Quieren ir acá? Ahí el cuartucho ese. Vamos, dale. Ahí nos movemos para Vayan, la vayan salita al esa de frente. reunión. Sí. Si tenemos la llave, nos vamos a mover. Sí, sí, sí. Tenemos la llave, ¿eh? Estaba abierto. Pues creo que Ceci le avisó a Vani, pero la idea era traer la compu y yo no pude. Yo estaba ahí justo recién. Pero obvio. Ahí está Mauri, no lo ves, pero está. No lo veo, pero está. Sí, aunque no lo veamos. Estamos. Mauri siempre está. ¿Qué haces, Mauri? Bueno, genial. Paren que yo voy a minimizar esto acá, porque si no me va a molestar. Bueno, hoy en realidad la idea era hacer como un repasito. ¿Ustedes me oyen bien? Sí. Perfecto. Sí, se escucha perfecto. Me van preguntando igual, pero la idea era hacer un poco de repaso de dengue, ¿sí? Y las cosas que ustedes vayan viendo que necesitamos parar me van contando. Bueno, para empezar un poco a hablar de dengue, sabemos que es la principal enfermedad transmitida por artrópodos en el mundo. Es un flavivirus, un virus ARN, y que tiene cuatro serotipos, hay 4 variedades, de acuerdo a la proteína E, que es la proteína de la estructura. Fíjense que es la proteína que está ahí afuera. ¿Por qué esto es importante? Porque eso da los diferentes serotipos y cada uno de los serotipos del 1, 2, 3 y 4 va a ir teniendo distintos genotipos, ¿sí? Pero bueno, es importante saber que en nuestro país circulan fundamentalmente los primeros 3 serotipos, del 1, 2 y 3. Esta, como sabemos, es una enfermedad vectorial transmitida por Aedes aegypti, y no nos tenemos que olvidar que Aedes albopictus, por más de que nombramos aegypti, albopictus también provoca, es causante de la transmisión del virus Aedes. Pero fíjense este mapita que salió hace muy poco, hace un mes más o menos, mes y medio. En todo lo celeste total es las zonas donde se ha encontrado la presencia de Aedes aegypti, y únicamente acá en Misiones y Corrientes es en donde está Aedes albopictus, pero tenemos ahí también no solo aegypti, sino la presencia de albopictus. Por supuesto que el reservorio, como sabemos, son los humanos y algunos determinados monos. En cuanto a la agente causal, el virus tiene proteínas estructurales y no estructurales. Las estructurales, como dijimos, es la proteína de envoltura que divide los distintos serotipos. Tenemos la proteína de membrana y la nucleocápside. Y las no estructurales son sumamente importantes, la NS1, porque es la que nos sirve, por ejemplo, para el testeo. Cuando nosotros hablamos de que pedimos un antígeno NS1, es parte de una de las proteínas no estructurales del virus. Y las proteínas no estructurales, que esta había sido una pregunta de Ceci, son iguales para todos los serotipos de dengue. Porque una de las preguntas que me había hecho es, ¿NS1 se da en todos los serotipos? Sí, la respuesta es sí, porque es una proteína no estructural. En los 4 serotipos caracterizadas por la proteína E, ¿sí? Bueno, como dijimos, es una ARN, tenemos que recordar los diferentes ADNs, los diferentes materiales genéticos de los virus, cubiertos, desnudos, ADN, o cubiertos y desnudos ARN. Como está en el gráfico inferior a la derecha, dengue pertenece a un ARN cubierto, con lo cual le otorga algo de resistencia.
Y en cuanto a la epidemiología, sabemos que hay de 100 a 400 millones de infecciones al año a nivel mundial, 500.000 internaciones y alrededor de 24.000 muertes por año. Esta es información sacada del año pasado, de la última, de la Organización Mundial de la Salud. Este año, a nivel mundial, los números de casos han aumentado ahora, como vamos a ver. Es una enfermedad reemergente que afecta alrededor de 128 países y va progresivamente afectando nuevas áreas con una población en riesgo de alrededor de 4 millones de personas. ¿Cuál era la meta de la OMS para el 2020? Reducir la morbilidad al 25 y la mortalidad al 50. Obviamente no lo hemos podido hacer, no solo que no lo hemos podido hacer, sino que también ha aumentado el número de casos de enfermos y de muertes en el último año en todo el mundo. ¿Qué es lo que empezamos a ver a partir de febrero? Diferentes titulares en diarios, por qué los casos de dengue en Argentina va a tener un récord en febrero, que hay municipios con 100 casos por día y la Argentina estaría ante la mayor epidemia de dengue después desde el 2009. Bueno, diferentes titulares que, por ejemplo, en América, Argentina, Brasil y Paraguay concentraban hasta casi el 90% de los casos en América Latina en marzo, y aumentaban las coinfecciones con 2 serotipos de dengue mientras se aceleraban los casos en la Argentina. Todo esto nos llevó a un gran alerta que hubo, y esto es lo que podemos ver, que esto es del boletín epidemiológico número 9, ya vamos por el 14, y acá decía que el número de casos, miren cómo ya se marcaba en toda la zona del Cono Sur. En amarillo es un promedio de los últimos 5 años, fíjense el número de casos de acuerdo a las semanas epidemiológicas, lo bajo que era. El celeste es el año pasado, 2023, y fíjense el gran pico que hizo las primeras semanas epidemiológicas de este año. Se adelantó no solo en cuantía de casos, en número de casos, sino en el tiempo que apareció. Fíjese que Brasil reportó al menos 3 veces más el número de casos para la misma época. Paraguay, 24 veces lo registrado para la misma época. Y Argentina, hasta hace un mes atrás, reportaba un aumento de 17.2 mayor cantidad de veces, de casos, perdón, 17.2 veces con respecto a la misma época del año pasado. Esto nos mostraba de que había una gran epidemia. Esto lo saqué ayer, y con respecto a las semanas que venían en ascenso desde la 31 del año pasado, que la 31 es principios de agosto, desde la semana epidemiológica número 31 hasta la 10-11 había un ascenso impresionante y vertiginoso, y a partir de la semana 11 aproximadamente empieza a descender el número de casos de la semana 11-12, que es hace 2 semanas. Pero el número de casos llegaron a casi 30.000 casos semanales. Fíjense, esta es la curvita que saqué ayer del boletín, esta es la última que tenemos, pero hasta la semana 12, fíjense que estábamos en el pico y lentamente ha empezado ahora a descender el número de casos. ¿Cuáles son los sectores de nuestro país donde más estaba afectado? Esto es de mediados del 2023 a la semana 14 del 2024, que es hasta hace 2 semanas. Casi 250.000 en la región centro, en la región de Cuyo 8.400, más de 50.000 en la región del noroeste argentino, del noroeste 82.000, y en la región sur, que igualmente hay, fíjense que Chubut ha hecho notificaciones, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, realmente se han igualmente encontrado casos, y uno preguntaría qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que se vio, que ya lo hemos charlado con muchos de ustedes, es esto que dice acá, que hay una circulación viral persistente durante todo el periodo en la región del noreste argentino, y hay un adelantamiento del aumento estacional con respecto a años anteriores, como vimos en la curva del rojo. Se adelantó, y además no solo que se adelanta, sino que no dejó de haber
circulación viral en forma continua por el virus dengue, con esto debido a la presencia sin duda de la Aedes, ¿no? Así que fíjense cómo fuimos con respecto a las temporadas anteriores, 15-16, 19-20, el celeste es 22-23, y temporada 23-24, con 200, casi 70.000 casos, es muchísimo el número de casos que lleva, y transitamos la peor epidemia de dengue, históricamente, la peor epidemia de dengue que ha tenido el país, ¿no? ¿Dónde se van a concentrar? Por más de que están distribuidos en todo el país, fíjense que se concentran en los lugares de mayor, las temperaturas más importantes, fíjense Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones. Sin duda esta parte, que es el sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires, ha sido un lugar donde ha habido importante número de casos. Por supuesto que Salta, Orán, que es un clásico, Jujuy, Tucumán. Tucumán tuvo muchísimos casos de dengue, y eso ha sido, ahí se marca la incidencia acumulada. ¿Qué tipo de serotipos estaban circulando? Como les decía, mayormente casi el 70% de tipo 1, y después tenemos, perdón, de tipo 2, y el tipo 1 un 42%, y un pequeño porcentaje de tipo 3, que es alrededor del 15%. Y en realidad, ¿cuál es el grupo etario más afectado? Entre los 20 y los 39 años. Es el número, ahí se ve en el gráfico, los casos e incidencia acumulados según los grupos de edades. Fíjense que es ahí, en esas 2 décadas, de 20 a 30 y de 30 a 40 años, el grupo de pacientes más afectados, que mayor morbilidad tienen, y la incidencia más baja en menores de 10 y en mayores de 70 años, pese a lo que se conocía, ¿no? Que los más grandes pueden tener mayores comorbilidades. Bueno, esto es parte un poquito de lo mismo, y nos vamos a las vías de transmisión. Dentro de las vías de transmisión, como sabemos, la más importante es la bacterial, por Aedes albopictus y aegypti. Recordemos acá, el celeste es el paciente 1 que tiene la enfermedad. El mosquito adquiere el virus cuando pica y succiona la sangre del paciente que está enfermo. Allí realiza todo el periodo de incubación intrínseca. Fíjense en el margen izquierdo, en la pantalla a la izquierda, dice que el virus ahí, dentro del mosquito, ya se replica tanto en el intestino, y de ahí migra a las glándulas salivales para que quede disponible e infectar a posibles susceptibles a través de una nueva picadura. Entonces ahí es donde se multiplica el virus y está preparado la mosquito para volver a picar y dejar en ese momento, en la picadura, una vez ya realizado la periodo de incubación extrínseca, picar, y que se termine de desarrollar todo el periodo de incubación intrínseco dentro del ser humano nuevo que ahora va a estar infectado. En general, el virus ingresa por el mosquito vector en el espacio subcutáneo o intradérmico, se replica a ese nivel, a la zona de la inoculación, en las células del sistema retículo endotelial y en los fibroblastos, y después se va a los ganglios linfáticos regionales. Y de ahí se disemina y hace la viremia, donde empiezan los síntomas. ¿Por qué reemerge el dengue? Bueno, hay muchos causas, fundamentalmente los factores ambientales que tienen relación con el cambio climático, la alteración distinta de los ecosistemas, la alteración en la distribución geográfica de los patógenos y los vectores, la adaptación por parte del mosquito también a diferentes temperaturas. No es que va a vivir en la Antártida, pero también se ha adaptado. Y yo ya reía un poco también cuánto tiene que ver con el uso masivo de insecticidas, ¿no? Entonces, eso también genera mecanismos de resistencia que hace que el mosquito se banque mucho más. Entonces, por una parte el cambio climático, por otra parte la superadaptación que tiene el mosquito, y sin duda la presencia que se sostiene a lo largo del tiempo
por la presencia del vector en estos lugares que estuvimos hablando, en donde no ha dejado de haber casos, incluso cuando las temperaturas bajan por debajo de 10, ¿no? De 10 grados. Ahí es donde pensamos que los mosquitos adultos, debajo de 10 grados, en forma sostenida durante un periodo por lo menos de una semana, deja de haber mosquitos adultos. Pero recuerden que siempre van a estar las larvas, los huevos y las larvas. Y bueno, y esto fíjense que salió hace 2 días, el 14 de abril, cómo que el mosquito se transmite a sus crías que aún no han nacido, la transmisión transovárica, bueno, y empieza a ver, a reflotar esto que Silvia lo decía, ¿no? Silvia González Ayala. Este es el primer reporte argentino de virus dengue en huevos de Aedes aegypti en el norte de la Argentina. Esto se estudió en Orán, en donde se analizaron, ahí yo les dejo el artículo después, en donde se analizaron 42 lugares diferentes de Orán en donde se pusieron las ovitrampas y analizaron el material genético de Aedes aegypti, de virus dengue, en los huevos de esas ovitrampas, ¿no? Y se pudo ver que el 7% de los casos que analizaron en esas ovitrampas, se encontró el serotipo DEN1. Fue el único arbovirus detectado y se detectó el DEN1. Con lo cual ayuda a los mecanismos de mantenimiento del virus, porque recuerden que los huevos pueden estar hasta 8 meses reservados, pero sabiendo evidentemente ahora de que el virus puede alojarse dentro de los huevos. Entonces, al mantenerse durante todo el periodo invernal sin eclosionar y transformarse en larva... Hola, chicas. ¿Cómo? Ah, no, estaba hablando Abby. Sabemos que ese es un mecanismo que cuando eclosionen y se transformen en larva en la primavera-verano del año que viene, ya van a tener el virus, y no necesitamos ningún humano que esté infectado. O sea, Sole, perdóname, tengo una pregunta. ¿Saltearía un vector ahí, ese mosquito? ¿Saltearía el vector humano? El reservorio humano. Claro, lo saltearía directamente. Claro, por eso es un problemón que hayamos descubierto la transmisión transovárica. Sí, claro. Por eso esta semana en todos los medios está que ese es otro medio en donde permitiría que la enfermedad se transforme en endémica. Viste que es endémica en Salta, es endémica en Misiones, ahí permanece todo el año. En los otros lugares de la Argentina no es endémica, hace brotes, hace epidemias, pero no es endémica. Con esto corremos el riesgo de que se transforme en endémica en toda la Argentina. Pero bueno, estos son los primeros trabajos que empiezan a aparecer, y cuando me fui a leer eso me hace alusión a este trabajo también del 2017 que se hizo en Colombia, la detección del virus dengue en larvas y en pupas de Aedes aegypti recolectadas en áreas rurales de un estado de Colombia, ¿no? Y cuenta exactamente lo mismo, que se encontraron material genético, ARN, de virus dengue. Y no solo eso, sino que, bueno, no lo quise poner, pero ayer salió un artículo de Brasil que no solamente se está encontrando ARN de dengue, sino que Aedes aegypti, los huevos, podrían también tener material genético de Zika y de chikungunya, que es el mismo vector. Aedes siempre es el mismo vector para las 3 enfermedades, con lo cual, bueno, ahí se nos complicaría un poquito más la situación y empezamos a tener un montón de enfermedades que antes tenían que ver únicamente con el clima, pero si hay transmisión transovárica, bueno, ahí estamos en problemas. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Fíjense que en este mapa acá a la derecha, en 1955, había 14 provincias con dengue, pero a través de una política de salud, esto estuvo buenísimo, se elimina el vector en todo el país en 1963 y reintroduce en esta gran cantidad de provincias en el 87. Y a partir de ahí ha habido epidemias, 97-98 en Orán, 2000 en Formosa Misiones, 2003 en Salta con los 3 serotipos, pero empieza a haber en forma nacional, estas eran muy localizadas,
pero a nivel nacional, distribuido en muchas provincias, hace 2008-2009, 15-16, 19-20, 22-23, y ahí empieza a verse más sostenido. La peor hasta este año, hasta el 2024, la peor epidemia había sido en el 2009, en ese momento con casi 10.000 enfermos y un gran número de muertos, pero ahora lo pasamos ampliamente a lo que pasamos, a lo que se vivió durante el año 2009. Esto no se los voy a pasar. ¿Y qué hacemos, cómo hacemos el diagnóstico de un caso sospechoso de clínica de dengue en cuanto al cuadro clínico? Es una enfermedad febril y la pregunta que nos hacían el otro día era, ¿siempre el dengue tiene fiebre? Siempre. No existe, por definición, es una enfermedad febril. Si no hay fiebre, no pensemos dengue. Es una enfermedad febril de hasta 7 días que no tiene compromiso de la vía respiratoria. Eso es otro factor que le preguntamos a los pacientes cuando ingresan. Si está con secreción nasal, con dolor de garganta, tos, puede haber, porque cuando hablamos el otro día con Kipildor, que es uno de los infectólogos de Salta, puede haber una coinfección y tener dengue y además una neumonía bacteriana. Puede, no es que no lo tenemos que pensar, pero en general no sucede. No hay compromiso de la vía aérea, de la vía respiratoria, y no hay un foco aparente con 2 o más de las siguientes manifestaciones clínicas asociadas, que es la cefalea frontal, dolor retroocular, mialgias, artralgias, exantema, eritemato maculopapular en el 25% de los casos, o en la presencia en la misma ciudad o en el mismo periodo de otros casos confirmados de dengue, que ahí es donde vamos a empezar a hacer el diagnóstico clínico epidemiológico. ¿Qué otras formas clínicas? Nosotros hablamos siempre del cuadro clínico y lo que vemos, y si contabilizamos y notificamos y todo, del 30 al 40% de los casos, porque del 40 al 70 son asintomáticos. Entonces, únicamente vemos la puntita del iceberg. Todo el resto tienen enfermedad, la transmiten a través de que las picaduras de mosquito la pueden transmitir porque la viremia se hace, pero no presentan síntomas. Entonces hay síndrome febril indiferenciado, diferenciado con mialgias, o sea, se puede clasificar. Para nosotros es un síndrome febril y así lo notificamos en CISA, síndrome febril indiferenciado, pero también tenemos el dengue clásico, el dengue hemorrágico, fiebre hemorrágica por dengue, el choque por dengue, dengue atípico visceral o complicado y el dengue pre o perinatal. Los últimos 4 son ya de tipo grave. Y como decíamos, puede haber algunas infecciones asociadas, si está en esta guía que saca la Organización Mundial de la Salud, nombra que puede haber influenza H1N1, Zika o chikungunya, y hasta el 5% de los casos de dengue pueden tener una bacteriemia concomitante, ¿sí? Entonces, ¿puede haber coinfecciones? Sí. Podemos, si no nos cierra el paciente y tiene mucha repercusión, hemocultivar, lo que decimos al dengue no lo hemocultivamos porque sospechamos algo bacteriano, y sí, podríamos, no habría problema. ¿Cuál es la clínica característica del dengue? El enantema, ¿sí? Inyección conjuntival, faringoamigdalitis eritemato ramosa, la lengua sarrual, y algo que es patognomónico, que no lo tienen otras enfermedades, es el enantema gingival. No hay otras enfermedades que tengan. Entonces, eso el paciente no lo va a decir, no lo va a notar, lo tenemos que ir a buscar, de la misma forma que lo anterior. Buscamos el enantema gingival. Y otra cosa es el exantema, eritemato maculopapular, es el clásico, entre 25 y 50% de los casos. La distribución es en forma generalizada, principalmente en las zonas de flexión. Después tenemos el hemorrágico, pero es en las situaciones graves. Fíjense que el exantema es bien eritemato maculopapular, pero con esas islas blancas, son las islas blancas en el Mar Rojo, lo que siempre dicen los semiólogos, ¿no? Es todo rojo, pero se marcan esas islitas blancas. Ay, pensé que había puesto otra foto. Bueno, no sé si la ven ahí. Son manchas blancas, es típico. Los que yo he visto acá, los que hacen exantema, lo hacen con las islas blancas. Es características esas islitas. Como buscar el enantema, el edema gingival, busquemos estas islitas blancas.
¿Puede haber manifestaciones digestivas? Por supuesto que sí, porque dijimos que también se puede replicar ese nivel. Náuseas, vómitos, hiporexia, alteraciones del gusto, la digeusia, constipación o diarrea. Hepatomegalia también pueden tener manifestaciones cardiovasculares como hipotensión, bradicardia relativa. Y bueno, la prueba del torniquete o la prueba del lazo, esa refieren los pacientes que es muy incómoda porque hay que mantener durante 5 minutos la tensión arterial media sostenida durante 5 minutos y en un espacio de entre 2 y 3 centímetros por 2 a 3 centímetros tiene que haber más de 20 petequias y esa es la prueba del lazo positiva. Pero es difícil que el paciente se banque 5 minutos con el manguito sostenido. Realmente no es algo fácil de hacer, pero si podemos, lo hacemos porque nos va a ayudar muchísimo. Bueno, y dentro del cuadro clínico, fíjense, es el típico cuadro de la New England que salió hace muchos años, que lo usamos todos, pero describe los días de enfermedad arriba, la temperatura que aumenta mucho los primeros 4 a 5 días, en donde se asocia mayormente el cuadro de deshidratación, donde está la hemoconcentración y las plaquetas disminuidas, y donde aparece la mayor parte de la viremia. Los primeros días son los días de fundamentalmente estas características donde donde el paciente suele consultar. Luego aparece el cuadro de afección de los órganos con los signos de shock o las hemorragias, que es el momento de extravasación plasmática, que puede durar entre 3 y 4 días también, y luego viene la recuperación, la convalescencia, en donde las plaquetas empiezan a aumentar, donde empieza a aumentar la IgM y posteriormente la IgG, donde puede haber reabsorción de los líquidos ya, y uno, si pasó la etapa del shock del dengue, aparece la recuperación. Entonces es importante tener en cuenta este cuadro que es como el clásico de dengue. ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Qué es lo que tenemos que decirle al paciente? Porque en muchos de los grupos que hablábamos de infectólogos, yo creo que también se los conté a ustedes, se ha visto que en esta epidemia se falló en decirle, le recalcábamos cómo bajar la fiebre, recalcábamos que se quede en reposo, pero no recalcábamos tanto el consumo de líquidos y creen que se ha fallado mucho en eso. Fundamentalmente en los diferentes CAPS, donde la atención era muy rápida, no se hizo hincapié en el consumo de líquidos, que es con lo que se contrarrestan estas infecciones virales. Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma que hay que decirle al paciente? Todo paciente con dengue, si presenta cuando tiene que volver, dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos frecuentes y abundantes, sangrado, cualquier tipo, lipotimia, hipotensión ortostática, disminución brusca de la temperatura, alteración obviamente del estado de conciencia, un estado de letargo, irritabilidad, alteración de la conducta, ni hablar de convulsiones, y aumento del hematocrito plaquetopenia, que eso lo vamos a ver nosotros. El otro día en lo que nos contaba este salteño, nos habían dicho que ellos ya vienen desde hace por lo menos 10 años haciendo esto, pero desde el 2009 que tuvieron la gran epidemia, solamente piden hemograma, no piden nada más, ni urea, creatinina, ni hepatograma, ni nada. Y de acuerdo al hematocrito que tienen y a las plaquetas, lo citan al otro día, en 24 horas. Nosotros acá en Suárez habíamos tenido algunos. Está bien, fueron todos casos importados y lo que hicimos es citarlos a las 48 horas para hacerle el hemograma. Pero bueno, en Bahía pedían más estudios y realmente con un hemograma nos alcanza mucho porque queremos ver la concentración del hematocrito y en la disminución de plaquetas, mucho más no. Bueno, ¿y qué es lo que se piensa que sucedería en las formas graves? Que se dice que mayormente se dan las reinfecciones. La aparición de los anticuerpos de la primoinfección ayudarían a la permeabilidad vascular con la disminución de las proteínas intravasculares, llevando esa capacidad osmótica al extravascular y generando de esta forma
el aumento de los líquidos en el extravascular y la situación de shock, ¿no? En la hipovolemia importante que provoca en el shock por dengue. Esto lo que harían los anticuerpos sería, lo que dice ahí el artículo, es que ayudaría a la formación de diferentes porinas dentro del vascular y de esta forma se iría todo al extravascular. Esta sería la situación de dengue grave, ese es otro artículo de la New England que está realmente muy buena. Y bueno, acá hay algunas situaciones que tenemos que tener en cuenta del dengue hemorrágico, la fiebre hemorrágica por dengue, que la fiebre persista más de 5 días, ¿no? Lo que decía acá la guía es, si persiste más de 5 días, estemos alertas, porque ya el 5.º día, 6.º día, la fiebre tiene que desaparecer. Que haya manifestaciones digestivas, como dijimos, también es algo que tenemos que estar en alerta. Diátesis hemorragias como un exantema, como la gingivorragia, las hemorragias en general, las epistaxis, plaquetopenia menos de 100. Recuerden que no nos tenemos que desesperar con la plaquetopenia, nos contaban el otro día que es siempre transitoria. Fíjense que en el cuadrito de la New England vieron que al día 7, 8 ya la plaquetopenia solita aumenta. Ahí tiene que aumentar. Y con un valor de ascenso, por ejemplo, si se había bajado 80, pero el próximo control tiene 100, ya nos habla de que está mejorando. Por más de que no pasó los 150.000, ya nos habla de que el paciente está en mejoría cuando empieza con el ascenso de las plaquetas. Bueno, la hepatomegalia, como decíamos, el shock hipovolémico y demás. Algunas de las fotos que fuimos encontrando de las hemorragias, no, tenemos que estar alertas y buscarlo. Y algo de lo que se está hablando un montón, y eso es lo que nos contaron el otro día en la de la semana pasada, que si tienen algún ratito de tiempo yo después se las paso, o entran ahí Infecto Viral en el canal de YouTube y está subida, hablaban mucho del dengue perinatal, del gestacional y del perinatal. Hay una transmisión vertical hasta el 64% de los casos y cerca del 2% de las gestantes pueden ser asintomáticas, pueden manifestar hiporexias, cuadros de pretérmino, bajo peso al nacer en el 4% de los casos, mortinato y puede llegar hasta muerte neonatal. El otro día nos contaba Kipildor de que ellos presentaron el año pasado una serie con los casos que tuvieron los últimos 2 o 3 años. Este es el médico de Salta. 7 casos de dengue neonatal transmitido por su madre. Entonces, tenemos que tenerlo presente. Una mamá con dengue, sí o sí tenemos que estar alerta porque las embarazadas se internan todas las embarazadas se internan con dengue. No tenemos que dejar a las embarazadas ir. Así que bueno, eso es algo que aprendemos un poco no hay guías que nos digan. ¿Independientemente del trimestre? Independientemente del trimestre. Independientemente del trimestre. Porque se complican, lo que nos contaban es que se complican rápidamente. Entonces, por lo menos, a diferencia de lo que hacemos con los otros, que no los internamos, el paciente Todo lo que dijiste. Ay, no te escucho. ¿Cómo? El porcentaje de sintomáticas embarazadas es mayor. Es mayor, sí. Son mucho más sintomáticas. Son mucho más sintomáticas. Mucho mayor. Sí. Entonces, ahí agarramos como a la mayoría. Pero lo que nos contaba... te consulto. Sí. Sí, te escucho. Te consulto por lo que vamos a ver. La embarazada, digamos que puede tener transmisión vertical, es la que hace la primoinfección, la infección aguda durante el embarazo, pero la mujer que tuvo dengue y queda embarazada después, esa no tiene nada de transmisión, no le confiere una defensa a su bebé, nada. Le confiere, pero el problema es la que tiene la primoinfección. La primo, o sea, no es la primera, puede ser la infección aguda, me corrijo, la que tiene la infección aguda.
Puede ser primo infección o puede ser segunda infección, digo, no tiene que ser la primera. La que tiene la infección aguda es el problema, ¿no? Por su viremia ¿no? Y se ha demostrado de que claramente infectan a los bebés. Entonces hay que mirarlas de cerca. Yo eso no lo sabía, no está escrito en ninguna guía, pero lo que nos contaba este médico, ya les digo que ve desde hace 20 años dengue, es nosotros a las embarazadas las internamos todas, las controlamos de cerquita todas. Pasa su periodo de 3, 4 días de fiebre, está bien, sus plaquetas mejoraron, no hay ninguna complicación, se va, ni un problema. Pero no, yo, por ejemplo, eso no sabía porque no tengo ese concepto con respecto al paciente habitual, al que vemos. De hecho, nosotros en Suárez acá no internamos ninguno de los dengue que tuvimos 8 y no internamos ninguno porque todos estuvieron bien, algunos con las plaquetas bajas, pero clínicamente bien. Así que, nada, tenemos que estar un poco más alerta. No le dábamos tanta bola, me da la sensación, a este grupo de pacientes y nos hizo como un poco entender de que... Ninguna. ¿Cómo? Que no nos pasó de que consultara ninguna embarazada No, con ese tipo nosotros de acá en complicaciones. Suárez tampoco, por suerte no nos pasó ninguna embarazada. Pero si empezamos a tener la enfermedad endémica, porque esto es más que nada si la vamos a tener con muchos casos. Si vamos a ver 8 o 9 casos por temporada, no es un problema. Pero con todo esto que estamos aprendiendo, a lo que uno le teme es a que el año que viene o el otro, empezamos a tener como en Buenos Aires y como tenemos COVID ahora instalado, que empezamos a tener dengue. Bueno, en cuanto al diagnóstico, sabíamos, como siempre en todas las enfermedades infecciosas, clínico, epidemiológico y los métodos auxiliares. El epidemiológico ya más o menos lo sabemos, el clínico lo acabamos de describir y dentro del laboratorio tenemos el laboratorio de rutina y el laboratorio especializado. Y acá lo que se ve es que hasta el día quinto tenemos la viremia, hasta el día quinto de síntomas de fiebre, tenemos la viremia sumamente marcada, en donde se puede pedir la PCR o el NS1. Después ya queda más que nada el cuadro inflamatorio, pero no hay viremia, con lo cual ninguno de los dos es importante pedirlo porque no va a estar. Y a partir del quinto día pedimos IgM e IgG. Eso es lo que más o menos venimos haciendo. Recuerden cuando completen la ficha epidemiológica poner bien el día, porque en región sanitaria, el día que empieza con los síntomas, en región sanitarias definen un poco ellos si le hacen NS1, PCR, IgM o IgG. Si lo pedimos a privado, tenemos que ser más estrictos y definir nosotros qué es lo que vamos a pedir. Bueno, ¿qué es lo que pedimos? Hematocrito, hemoglobina y recuento de plaquetas, un hemograma básicamente, placa si vemos alguna complicación, orina no es necesaria, sí, obviamente la ficha epidemiológica, y ahí tenemos 2 fichas epidemiológicas para el paciente internado con dengue o para la consulta ambulatoria, así que esas lo deben tener ustedes o cada paciente que se interna, Gaby se las va a hacer completar. ¿Y cuáles son las pruebas rápidas que tenemos? Tenemos el CHEM test, que se creó acá en Argentina, es una inmunocromatografía, son todos 2 rayitas tipo COVID, donde se testea IgM solo, NS1, IgM, IgG, son 3 rayitas más el testeo. Ese es el dual o el dúo, ese es el que ahora nosotros acá tenemos. Y tenemos el NS1 solito. O sea, este es hasta el día quinto, este nos puede servir hasta por lo menos el día 10, ¿sí? El dúo. Yo le dije por lo menos a Vani que compren al menos el NS1. Insistir para que tengamos algunos del NS1. Si tenemos el dúo, Nos ¿cómo? notificaron ayer que habían comprado ya, así que Pirón estaba con ese tema. Perfecto. Creo que Buenísimo. llegaban en estos días, si no llegó, capaz que llegó y no sé. Bueno, es que genial, así le avisen y los médicos de Sí, guardia sí. lo pueden usar. Recuerden de Sí, que pero solo... seguramente cuando estén, no sé si les avisaron a ustedes, No, a los no, médicos. no. Entonces deben estar por llegar, porque Pirón estaba ayer con ese tema. Ah, bien. Sí, igual hay que hacer hincapié en esto de completar igual la planilla cuando es positivo, obviamente,
porque hay que notificar todos los casos. Al igual que si es un paciente por nexo epidemiológico, esos también hay que completar la ficha de notificación. Pero bueno, Para estar... nosotros como estamos en fase cero, ni Sí, sí, cero, sí. ni cero, porque cero es cuando hay, fase cero es cuando hay vector, y la Madrid todavía no tiene vector. Claro. Nosotros tenemos vector, pero la Madrid no tiene todavía, así que no estamos ni en fase cero, con lo cual nexo epidemiológico todavía no podemos usar. Se identifica, No, obviamente. Eso pero para un para más futuro. adelante. Bueno, ¿y cómo se confirman los casos? Además de esa serología que dijimos o de los antígenos, la confirmación por nexo es en caso de brotes únicamente, y confirmación de casos de laboratorio se observa a todos los pacientes que tengan en caso de brote siempre, porque si no se hace por nexo en los brotes, los que tienen signos de alarma graves o fatales. Este es otro escenario al que nosotros no estamos acostumbrados. Todos los casos con factores de riesgo para formas graves o una selección de casos leves no hospitalizados. Pueden usarse 2 muestras semanales por establecimiento, pudiendo ampliarse hasta 5. Eso se refiere a las CAPS, ¿no? Pero nosotros no estamos en dengue de epidemia. Y acá la clasificación, que eso está re bueno para ver cómo lo manejamos. Manejo ambulatorio, internación, y de internación, sala general o terapia, es de acuerdo a los grupos. La OPS lo clasifica en grupo A, grupo B1, grupo B2 o grupo C. El grave es el que va a la terapia intensiva. Entonces, el manejo ambulatorio, hay que hacer hidratación vía oral en los adultos de 2 a 3 hasta 4 litros de agua por día. En los niños la mayor frecuencia de la lactancia materna, sales de rehidratación oral y otros líquidos. Paracetamol, obviamente no tomar otros analgésicos como aspirina, ibuprofeno o diclofenac, y uso relativo y protección, reposo relativo y protección contra los vectores, ¿no? Repelente. Recuerden de usar repelente, pero con eso únicamente alejamos el vector. Si no, yo a los pacientes les digo que usen los espirales, que esos son insecticidas y ahí matan el mosquito. Con los off distintos que tenemos, con todos los repelentes o off o otras marcas, lo que hacemos es alejar el mosquito para que no nos pique, puede picar lo otro. Con los espirales lo matamos. Y el control diario hasta 48 horas luego del descenso de la fiebre en el manejo ambulatorio. Ya cuando tenemos manejo hospitalario, este es el B1, el otro era el A. Ya la hidratación, acá es de 2 a 3, bueno, esto lo dice toda la guía en el momento que sea necesario, de 2 a 3 mililitros por kilo endovenoso con solución fisiológica Richard lactato. Obviamente una monitorización estricta de la situación hemodinámica del paciente. No hay beneficios usados con corticoides en dengue grave, y solo si presenta plaquetopenia debajo de 10.000 y sangrado activo está indicada la transfusión plaquetaria. Si no, la plaquetopenia es transitoria y autolimitada, o sea, si tiene 60.000, no nos desesperemos. El otro día me mandaron una chiquita de 12 años con 80.000 plaquetas y al otro día hizo 60.000. Y realmente no es para desesperarnos, sí para mirarla de cerquita, y al tercer día hizo epistaxis y sangrado gingival. Y la derivaron al pene y la internaron. No pasó nada. La chiquita dejó de hacer el sangrado a las 24, 48 horas y al cuarto día se fue a su casa de nuevo. No pasa nada, se fue a su casa con 120.000 plaquetas. Pero sí tenemos que estar alertas. Tenemos que, bueno, esto del grupo B, la forma de hidratación, que es con pautas de alarma, y en el grupo C, que es dengue grave, la forma de manejo e hidratación. Bueno, los criterios de alta: que haya ausencia de fiebre por 48 horas con estabilidad hemodinámica, incremento del recuento de plaquetas y hematocrito estable sin hidratación endovenosa, y que no haya dificultad respiratoria ni requerimiento de oxígeno. Dice incremento del recuento de plaquetas, pero no que las plaquetas vuelvan a la normalidad, ¿eh? Insisto en eso, porque a veces tarda.
Bueno, y Escúchame, ¿y los criterios de internación, solo el dengue grave? ¿Solo los que tienen alteración en las plaquetas o un aumento de hematocrito o signos de sangrado? ¿Solo esos se internan? solo eso se interna. Todo el Vos resto. digamos, lo venís controlando por ambulatorio, como dijiste, si lo tratás por ambulatorio cada 24 horas, y donde encontrás alguna de esas pautas, ahí lo internás. Sí, pero que sea solamente ¿Le haces un laboratorio todos los días? cada 2 días, 48 horas, cada 48 horas se lo podés hacer. Si de inicio tenía alguna alteración. Si no, no. Un dengue, que vos le hacés cuadro clínico dengue, laboratorio normal, tranquilo. Volvés, ves cómo está clínicamente. Lo que hemos observado mucho más allá de la plaquetopenia es la leucopenia siempre acompañándola. No la describe tanto, sí, obviamente que se nombre y demás, pero como pauta de alarma la leucopenia no. Y el otro día me No. preguntaban a ver ¿por qué no? Y me fui a leer un poco, ¿por qué no más que leucopenia, la neutropenia? Que es o sea, con 2000 blancos, muy probablemente tengan 1000 neutrófilos, ¿no? No, no hay más riesgos de coinfección bacteriana por neutropenia en dengue. ¿No? No, no está asociado, no. Que uno le tiene temor, porque tiene 1000 neutrófilos, ponele. Pero no, por lo ¿Sabés menos por no lo qué? Me describen quedé ahora. pensando por las coinfecciones respiratorias, que generalmente Claro, son bacterianas. sí, son bacterianas. Y no hay más, dicen, no hay más, no quiere decir que no haya, no hay más. Viste que cuando habla de coinfección ahí en la guía dice que hasta el 5% de los dengue pueden tener infecciones, bacteriemias. El 5,5% pueden tener bacteriemias. Y serán ese escaso porcentaje que hace neutropenia. Pero no es un dato importante para que lo destaque en ninguna de las guías. Pero nosotros acá también nos llamaba la atención. Igual no tuvimos nadie con menos de 2200 blancos, 3000, 2800. No tuvimos nadie con Nosotros sí, 1900 blancos, qué sé yo, 1600. 1600 blancos. Sí, o sea, tenía nada de neutrófilos. Y La mitad. 700. Por Sí. eso. Y por eso es poco. No, pero no lo describe como una pauta de alarma. No, venía bajando, venía a 2000, 1800, 1600. Eso. Y, Pero y la pregunta era, si vos tenés 1600 blancos y persistencia febril, bueno, yo ahí me preocuparía igual. sí, obvio, Y sí, pues no pero tenés con qué responder. pauta. No tenés con qué responder. Tenés poco neutrófilo ahí. Por más de que sea transitorio y que te digan que es transitoria, como la plaquetopenia y demás, y yo estaría alerta. Ahí yo estoy alerta. Pero bueno, es verdad que no lo describen, ¿eh? No lo describen así como tan importante, como describen la plaquetopenia. La plaquetopenia y la plaquetopenia y la hemoconcentración es como que lo describen mucho más. Y porque la plaquetopenia tiene que ver con la fisiopatología a mí me parece que la leucopenia no. Y puede Con la ser que sea por fisiopatología eso, del dengue claro. grave. Claro, habla de su patogenia. Bueno, en cuanto al aislamiento entomológico, por ahí esto nos tenemos que preparar un poquito más para el verano que viene, porque no estamos preparados en los hospitales chicos como los nuestros. Eh, tenemos que tener, bueno, sin duda, uso de repelentes que tengan este DET, porque si no tienen dietiltoluamida no tiene sentido, no tiene sentido todos los otros que usan en las casas de repelentes no sirven. ¿Solo off? El off sí, Off, pero hay un montón. off o Solo repelentes que tengan DET. No sirven otros.
¿Vieron que hay un montón caseros? No, caseros Nos no, pero te digo boicotearon, industrializados. no, off, pero los otros tienen DIT también. Ah, bueno. Por No, eso, que caseros tengan no. diethyltoluamida, o sea, que tengan en concentración de 25 a 35 ese DET, pero cualquiera de esos, digo, los otros no sirven. No sirven porque el efecto es transitorio, te duran un ratito. Esto por lo menos los de 25 duran 4 horas, los de 35 duran 6. Pero hay que recordar ponérselo también, cada 4 horas o cada 6 horas. Entonces, usarlo para traslado de los pacientes sospechosos o confirmados al repelente o para la movilización de los pacientes dentro de la habitación. Usar la ropa clara que ya sabemos, colocar mosquiteros en las ventanas. Nosotros acá es un caos. Yo no sé cómo están ustedes allá, no me acuerdo de ver los mosquiteros de allá, pero acá son un desastre. Y proteger las camas o los cunas de los bebés con las telas mosquiteros. Eso nos tenemos que preparar para la temporada que viene porque no tenemos nada. Acá también, Sole, perdón. Sí, Hola, buen día. ¿qué hace Acá en el Juan? hospital nuestro también los mosquiteros no están en todas las ventanas y los tejidos están casi todos rotos también. Bueno, Así que eso es algo para la temporada próxima tenemos que resolverlo porque nada, tenemos que estar preparados. Ahora empezó a hacer más frío, pero tenemos que estar preparados. ¿Mm? Bueno, ese es el aislamiento Y entomológico. Sole, perdón, por ahí destacar esto que hablábamos el otro día con Laura, que la etapa esta de viremia es la etapa febril. O sea, no cuando está el paciente complicado, el de usar el tul, el Claro. repelente, cuando el paciente contagia, ¿sí? En los Sí, sí, primeros días. los primeros días. Claro, Sí, sí, Contagian la etapa febril. claro. claro, Sí, sí, contagia en la etapa febril donde hay viremia. claro. Después es toda consecuencia del shock que hace el dengue. Bueno, caso confirmado, entonces, ya lo sabemos. Pregunta con respecto. Perdón. El paciente tiene fiebre, sigue contagiando. Sí, sí, sí. Hace 10 días de fiebre, son 10 días que tenés posibilidad de contagiar. Si no hay una coinfección o se complicó Claro. con otra cosa, sí. Pero en general la viremia dura 5 días. 5 a 7 días. Si está 12 días con fiebre, yo buscaría otra cosa. Probablemente no sea parte de la viremia. Perfecto. Claro. Caso probable, bueno, caso sospechoso, el confirmado ya lo sabemos cuál lo dijimos, y el probable es el sospechoso con una determinación positiva para M en la etapa aguda a partir del 5.º día de la enfermedad, que la tenemos que corroborar. Esto ya lo dijimos, hay un montón de guías buenísimas. Nosotros la primera, la de arriba, la verde, es la que tiene nuestro ministerio. Pero después también está la de la Organización Mundial de la Salud, que es la de esta florcita, pero hay varias, y en realidad lo que se apunta es la nueva estrategia de gestión integrada para la prevención y control del dengue, hablando no únicamente de la atención al paciente y del laboratorio, sino ahora hemos incorporado la presencia de las vacunas, el manejo integrado de los vectores, el medio ambiente. Realmente hay muchos escenarios donde empieza a hacerse fuerte el manejo del dengue para llevar a cabo un control. Y la prevención no es únicamente a los adultos, sino lo que se está tratando de hacer es, yo empecé a dar clases acá ahora en los jardines de infantes del dengue, para que los chicos desde como del principio empiecen a tener conocimiento de esta enfermedad y del descacharreo dentro de los domicilios. Es como la llave. ¿Qué hacemos para la prevención? Sabemos que es desmalezar patios y jardines, el descacharreo, tapar tanques y depósitos de agua, colocar boca abajo los recipientes que no están en uso, como baldes, palanganas que pueden estar afuera, renovar diariamente el agua de los floreros o bebederos de animales y lavarlos con esponja para que no queden los huevos
los huevos que deja la mosquito quedan pegados y con una lluvia o algo eclosionan, porque los huevos eclosionan al establecer contacto con el agua. Ahí eclosionan y se transforman en larva y en 5 días se transforman en adultos. No arrojar basura en calles ni baldíos, limpiar, clorar o vaciar las piletas de natación, esa es otra pregunta que siempre hacen. Mantener limpios los desagües, canaletas y rejillas, limpiar cuidadosamente los rincones de las viviendas y arrojar agua hirviendo en canaletas y rejillas o colocar mallas mosquiteros en esas diferentes rejillas. En cuanto a la fumigación, ¿qué pasa con la fumigación? Porque siempre hay como mucha demanda de la población en fumigar. Recuerden que la fumigación lo único que hace es matar los adultos, son adulticidas, matan los adultos y de la vereda. Todo lo que tenemos en el patio, los autitos con agua, las macetas con agua, la carretilla, la palangana, el balde, esos mosquitos no los mató el que pasó de la municipalidad en la vereda. Esos los tenemos que matar nosotros. Entonces, genial, se hace en fase 2 la fumigación, cuando hay ya un brote de dengue, ahí sí está indicada la fumigación. En esta instancia no está indicada, puede hacerla el Estado para disminuir los adultos. Lo único que hace la fumigación es matar adultos y está prohibida la fumigación aérea, porque riesgo-beneficio es mucho más tóxica que beneficiosa. Así que la aérea está absolutamente prohibida. Bueno, ¿y qué pasa ante un caso cuando no hay brote todavía? Cuando, esto es lo que nuestros escenarios, tanto de Suárez como de La Madrid, ¿qué va a pasar como cuando hay un caso de virus rabia, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo. La casa queda en el centro, usamos el centro como la casa del paciente que presente dengue y las 8 manzanas que se encuentren alrededor se le hace el control de vector, acciones del control de vector rápidamente en las 8 manzanas alrededor. Así que vamos a armar un protocolo también para estar como preparados para lo que se va a venir, porque el año que viene, para mí con seguridad, lo vamos a hacer al brote. Entonces, de esa forma hacemos el control focal, el tratamiento perifocal y eso ante la situación de un paciente con dengue, al menos al inicio, hasta que se transforme en brote. O sea, uno contiene y vemos hasta dónde podemos contener hasta que se transforme en endémico o de epidemia a endemia. Bueno, y dos palabras. Sole, esos serían los primeros casos autóctonos. Claro, ¿Y hasta qué cantidad se dice que se puede trabajar de esa forma? no ¿Qué se sé, habría estima? que averiguar si hay un número, lo empezás a controlar. En los Claro, lugares chicos como los nuestros me parece que va a ser más fácil. claro, sí, obvio. Pero bueno, ahí hay que trabajar mucho con ambiente, hay que trabajar Sí. con las CAPS que estén cerca de los lugares donde empiecen a aparecer los casos, mucho con dirección de atención primaria de la salud, porque tiene que ver con los domicilios. El Tal cual. bien peridomiciliario, hay que sacarlo de ahí Vale. donde se pueda. Sí. Las 8 manzanas, esas que vos decís, ¿son 8 de radio o son 2, 2, 2 y 2? Como está el dibujito acá, fíjate, el del centro es la manzana donde vive el caso índice y las 8 son alrededor de esa manzana. Son 9, una. Ni siquiera 2. 9, claro, 9 contando la de la manzana donde vive el caso índice. Las 8 de alrededor son las que hay que trabajar. Esas son las 8. Sole, escúchame, antes de que te vayas a la vacuna, el porcentaje de mortalidad. ¿Qué valor, qué número es? Sí. Es bajo, no tengo certeza, pero imagínate que llevamos 250.000 casos notificados y menos de 200 muertes. Es bajo.
Bien. Por Sole, suerte, otra por suerte es bajo. Tiene una morbilidad, porque en realidad hay una sí, morbilidad y mucha repercusión socioeconómica, porque el problema mayor del dengue es que se ausentan, faltan, la destrucción económica que habla estas enfermedades del tercer mundo es más la morbilidad que la mortalidad. Por lo menos la mortalidad no es un alto porcentaje, por suerte. Y Sole, esto por una suerte. pregunta. Ahí veía, recién me mostraba César, los test que compraron, que son los duales, Ah, que bien. miden Sí. S1, IgM y IgG. Esos son test cualitativos, digamos, te dicen sí o no. La pregunta es, en el caso sospechoso, que ya pasó los primeros 5 o 7 días, y vos le haces el dosaje de IgM, ¿le tenés que hacer la muestra paliada a ese paciente? Claro, por esto de que hablábamos acá, fíjate que cuando poníamos diagnósticos, el diagnóstico probable, acá dice, confirmado, únicamente sospechoso con PCR o NS1. Ese es el confirmado. El otro, cuando hay IgM, es probable. Y No, ahí va la segunda pregunta. Si vos te da, si a vos te da una IgM negativa, y vos decís, el paciente lo estoy viendo en el día, no sé, 8, le dan la IgM y le dan negativa, ¿ese paciente automáticamente descarta caso sospechoso de dengue? no, puede ser o convertir después. No, ¿Y no. en cuánto tiempo le volvés a dosar esa IgM? Mínimo 2 semanas. Mínimo 2 semanas. Si vos sostenés clínicamente, noche, tiene dengue, estuvo en Buenos Aires y había muchos casos de dengue, tiene el cuadro clínico y me da IgM negativa, y vos sostenés, le pedís en 2 semanas, mínimo 2 semanas otra IgM. Ese es ¿Por qué esa IgM es probable y no diagnóstica después del 5.º día? Porque en realidad, para tener certeza, tiene que duplicar el título. Y ahora, con lo que me pregunta, con este que es cualitativa, no vamos a tener título. Claro. No vamos a tener título. Para tener certeza hay que duplicar el título, porque eso te demuestra que va en ascenso Claro. y que no es un falso resultado de IgM. O sea que para nuestros próximos casos, digamos, que nosotros hagamos ese test rápido, si la raya que da positiva es la IgM, ese paciente nosotros a las 2 semanas le vamos a tener que repetir, digamos, o hacer un Claro. dosaje. Y decirle al paciente que es muy probable que tenga dengue. Muy probable que tenga dengue. No está confirmado. Por eso, Para mí era mucho mejor tener los NS1, pero es verdad que tenés que agarrar al paciente dentro de los primeros 5 días. por eso ellos lo que ellos lo clasifican como caso sospechoso no conclusivo y nos piden una segunda muestra Claro, cuando nos mandan la planilla. exacto, es lo mismo, Sí. tal cual, tal cual, tal cual. Bien, bien. Bueno, les digo esto que yo me tengo que ir, les cuento un poquito de la vacuna. La vacuna, la quimérica tetravalente, la Qdenga, es la única que tenemos en nuestro país. Es una vacuna japonesa, la segunda vacuna que se ha hecho de dengue. La anterior venía con una base, con un esqueleto de fiebre amarilla, del virus de la fiebre amarilla. Como vemos abajo, el esqueleto que se usa ahora es este verde segundo, que es el del dengue, del virus dengue 2, y al que se le ponen las quimeras de virus dengue 1, 3 y 4. Por eso es tetravalente, porque cubre para los 4 serotipos, ¿sí? Son 2 dosis, al día 0 y a los 3 meses, y se da en personas mayores de 4 años que hayan o no padecido la enfermedad, a diferencia de la anterior, que se daba únicamente en personas que hayan tenido la enfermedad, no se daba en aquellas personas que no hayan tenido dengue previamente, porque había más riesgo de presentar la infección que el beneficio. Así que no estaba indicada en las pacientes
que no sabían o no habían tenido la enfermedad. Esta, la Qdenga sí, es del laboratorio Takeda, que fue aprobada en Europa en el 2022 para su uso en toda la población mayor de 4 años, y lo que se hizo es probar esta vacuna de los 4 a los 16 años. Los estudios de Takeda, el estudio que certifica la aprobación de esta vacuna, no está estudiado en los adultos, está estudiado en los niños y adolescentes. Y está disponible en Argentina, aprobada por ANMAT desde el 2023, desde agosto del 2023. Desde diciembre ya está a la venta. Y la otra era la Butantan de Demaxia, que es la que les contaba, era la vacuna brasilera, que había sido aprobada en 2016, se estaba usando en Brasil para su uso en mayores de 9 años hasta entre 45 y 50 años. El problema, esto es de hace casi un mes, hoy está casi en 85.000 pesos la vacuna, y en enero estaba en 35, o sea, va con un ascenso vertiginoso. Recuerden que son 2 dosis, no es accesible para toda la población, obviamente. Uno lo puede recomendar. ¿A quiénes lo recomendamos? A todas aquellas personas que vivan en zonas endémicas, ya, qué sé yo, AMBA, CABA, yo se los estoy recomendando a todos, porque recuerden que tenemos hasta un 70% de casos asintomáticos, o sea que los pacientes en Buenos Aires están todos infectados, en CABA y AMBA están todos infectados. Así que yo se los recomiendo aplicárselos a todos, y si no tuvieron la infección, no pasa nada, pero viven en zonas de circulación autóctona. Y sin duda a todas aquellas que vayan a viajar a zonas de circulación viral autóctona por un periodo mayor a 7 días. Así que esas son las indicaciones: el que vive en lugares donde hay circulación viral autóctona o el que vaya a viajar por más de 7 días. Bueno, estos son algunos de los artículos que fueron apareciendo en la certificación de esta vacuna. Como decíamos, lo hizo el grupo TAIS de Qdenga, el estudio de Qdenga, y hay a los 12 meses una eficacia con una dosis de casi el 70% y 85% de eficacia con una segunda dosis a los 12 meses, ¿sí? Se está viendo y estudiando la vacuna por ahora. A los 3 años tendría casi la misma eficacia con 3 dosis, y la idea es llevarla por lo menos a 5 años, y es lo que se está estudiando, a ver si tiene la misma eficacia a 5 años. Estas vacunas a virus atenuado, como sucedió con fiebre amarilla, vieron que inicialmente era cada 10 años y después se certificó que es para toda la vida. Lo que tienen las vacunas atenuadas es que generan una simulación tan buena de la inmunidad que los anticuerpos son mucho más duraderos que otras vacunas, ¿no? Esta segunda vacuna quimérica que lanzó Japón ya está en 3 departamentos en nuestro país, en Orán, San Martín y Rivadavia, y luego se sumó Anta y General Güemes de la provincia de Salta, en donde se van a vacunar 150.000 personas entre 25 y 39 años, que son las personas de más riesgo, como habíamos dicho, y en Misiones se va a vacunar el mismo grupo de edad. ¿Debe reiterarse el estudio en el país y resolver la estrategia vacunal? ¿Habrá revacunación? Estas son todas preguntas que todavía no tenemos respuestas. Y bueno, dentro de las conclusiones, es importante reforzar el desarrollo de capacidades y control de vector, integrar la vacunación como un componente más de la estrategia de gestión integrada. No es que hay vacuna, nos olvidamos del dengue, realmente si hay vector lo vamos a tener siempre. Establecer el o los correlatos de protección por la infección natural y la vacunación. Realizar el registro digital de las vacunas aplicadas a través del NOMIVAC, y continuar el desarrollo de nuevas vacunas y la investigación de drogas para el tratamiento de esta enfermedad. Así que, bueno, esto es más o menos un repaso y las cosas que vamos a tener que ir haciendo para lo que nos va a tocar, que no nos tocó este año, pero el año que viene o el otro con probabilidad alta nos va a tocar. Sole, viste que como la mayoría de los pacientes son asintomáticos,
¿Qué pasa si vos vacunás a un tipo que está infectado pero es asintomático? Nada. Nos preguntaron pasa el otro día, nada. no, preguntamos nosotros el otro día eso, no, no pasa nada, no, no, no hay problemas. Porque un montón vas a vacunar que no tenga. Eso, porque es tan grande la cantidad de Claro, y asintomáticos. probablemente vacunemos un montón que puedan estar cursando la enfermedad. No, puede ser. Pasa lo mismo que el COVID, ¿viste? Que había un gran porcentaje de asintomáticos. Y si no tiene fiebre, la viremia capaz que es mucho menor. Así que puede estar haciendo la viremia, pero bueno, la viremia le generará anticuerpos y la inmunidad adquirida también la hará a través de la vacuna. Hará la inmunidad natural y adquirida las dos juntas. Pero no hay O sea registro que, de que haya complicación ni nada. o sea que la estrategia futuro sería que la vacuna entre dentro del calendario Si del pasamos a esquema. ser un país endémico, yo creo que sí. Y vamos a eso, me parece que nos estamos yendo a una endemicidad. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Nada de nada? Bueno, muchísimas gracias, Sole. No, de nada, La chicos. verdad que Bueno, espero muy que bueno. haya sido Gracias, Sole. un repasito para charlar de dengue. Está bueno, está Gracias, muy Sole. bueno. Bueno, chicos, les mando un beso grande. Me voy para el hospital. Dale, otra. Hasta Chao, un luego. Chao, beso. Sole. Hasta luego.